Ok, buenas noches a todos. Como les mencioné anteriormente, quedamos, ¿verdad?, en la clasificación de los costos. En la última sesión que tuvimos de manera presencial, para repasar, ¿verdad? Estuvimos viendo la clasificación de los costos y decíamos que los costos por su naturaleza se clasifican en costos directos y costos indirectos. Pero también hay otra clasificación por su área de aplicación. Y acá mencionábamos que los costos por su área de aplicación se clasifican en costos de producción, costos de comercialización y costos de administración. También había una tercera clasificación y es por su área de producción. Los costos se clasifican en costos fijos y costos variables. Estas tres láminas fueron las últimas que estuvimos viendo en la última sesión presencial. Este contenido ya se explicó, pero si alguien tiene alguna pregunta, pues es el momento. La puede hacer ahora antes de que continuemos con la presentación. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Profesora, yo me excuso porque no he podido llegar, pero sí estoy interesada en que me haga un breve resumen. Ok, ok, vamos a hacerlo entonces. De todos modos, vas a poder escuchar la grabación. Entonces, en la última sesión decíamos que los costos se clasifican por su naturaleza en costos directos y costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Aquellos que son fáciles de identificar en un producto. Y yo les mencionaba en el caso de la elaboración de pan, les decía, de una empresa panadera, una pyme. Entonces, ¿cuál es el producto que destaca en un pan? Entonces, es la harina. Ese sería un costo directo. Hablamos de costos indirectos y algunos mencionaban que ejemplo de eso pudiese ser el empaque de este producto. Ahí con eso cerrábamos la clasificación en directos e indirectos, pero también se clasifican de acuerdo a su área de aplicación en costos de producción, costos de comercialización y costos de administración. Los de producción se refiere a todos los costos que se incurren en el proceso de transformación, es decir, todas las erogaciones en las que incurre la empresa de producción para transformar la materia prima en producto terminado. Luego tenemos los costos de comercialización, que son todos los gastos de lo que nosotros manejamos como gastos de venta. Se refiere a todos los gastos necesarios para poner un producto en el mercado, publicidad, promoción, etcétera, etcétera. Y los gastos de administración, que se refiere a los gastos necesarios para que la empresa funcione. Y acá cabe, por ejemplo, el salario del contador. Luego tenemos la última clasificación y la tercera por su área de producción. Los costos pueden ser fijos y pueden ser variables. Los fijos son los que no cambian con la producción. Por ejemplo, la depreciación de un vehículo, el precio de un vehículo, una vez que lo compras, desembolsa una cantidad y la depreciación va a ser constante. Otro ejemplo práctico de esto puede ser que el local donde estás trabajando, donde está la planta de producción, sea rentado. Entonces, esa renta, ese canon es fijo. Todos los meses tenés que pagar ese canon y vas a pagar la misma cantidad. Un costo variable puede ser aquellos que no cambian en función de la cantidad de producción. Por ejemplo, eh, los que no cambian en función de la cantidad de producción variable. Entre más unidades de un producto vas a producir, más materia prima vas a utilizar. Si producís 100 unidades de un lápiz, por ejemplo, vas a ocupar X cantidad de materia prima, pero esa cantidad de materia prima va a disminuir si vos disminuís la cantidad de unidades producidas. Entonces, esos costos son variables. De todos modos, en la próxima sesión vamos a entrar a la parte práctica y ahí vamos a ver ejemplos aterrizados a un caso, a un ejercicio en donde van a poder comprender mejor esto de la clasificación de los costos. Entonces vamos a continuar y continuaríamos entonces con el modelo de planeación y control de costos. Y acá vamos a evaluar el proceso de gestión de costos. Control de costos versus gestión de costos. A menudo nosotros pues tendemos a confundirnos porque el control de costos con la gestión de costos creemos que es lo mismo, pero el control de costos, perdón, la gestión de costos es un sistema y el control de costos es un subsistema que surge o nace de la gestión de costos. Eh, por acá tenemos, por ejemplo,
un caso, una imagen, ¿verdad? Bastante para graficar el asunto. El proceso de gestión de costos. Este proceso implica una planificación de recursos. Cuando vos vas a producir X productos en tu planta, vos tenés que planificar quién va a producir eso, quién va a administrar los costos, los gastos, la parte administrativa, el tiempo de producción, las unidades a producir, el precio de venta, el segmento de mercado al que estás produciendo o dirigiendo tu producto, etcétera. Hay una planificación y esa planificación es parte de la gestión de costos. Cuando hablamos de planificación de recursos, nos referimos a personal, no solamente a recursos económicos o monetarios, también al recurso humano, por ejemplo. Luego tenemos estimación de costos, que también es parte de la gestión de costos. Vos haces una proyección de venta y lógicamente en esa proyección de venta, pues vas a tener que proyectar todos tus costos y tus gastos en dependencia a la cantidad de producto que vos estás produciendo, a la cantidad, todo va ligado a la cantidad de unidades que vos estás produciendo. Tenemos un presupuesto que también va de la mano. Permítame un segundo, por Disculpen. Entonces, tenemos un presupuesto que también va de la mano o va bastante ligado con la estimación de los costos. Ese presupuesto y esa estimación de costos dependerán, sí o sí, de la cantidad de producto que estás generando, lo que vas a producir. Recuerden que hay órdenes específicas por ejemplo, yo puedo producir camisas, pero yo puedo generar en un mes 1.000 camisas, por ejemplo, pero de repente llega un cliente y te pide un lote de 100.000 unidades. Entonces, esa es una producción específica, es una orden. La que el cliente me está solicitando es específica, porque se sale de la cantidad que yo produzco normalmente, puede ser más o puede ser menos. Entonces, todo esto va relacionado o va plasmado en la estimación de costos y también viene a caer a la parte del presupuesto. El presupuesto hace referencia prácticamente a la parte monetaria y por eso les mencionaba que está directamente relacionado con la estimación de costos. Y la estimación de costos también está directamente relacionada con la planificación de recursos, porque se trata de cuantificar los recursos que tenemos o los que vamos a utilizar para producir este producto. Y el control de costos, que es donde nosotros vamos a profundizar. Acá es donde vamos a hacer un mayor énfasis para que ustedes puedan entender, porque esta es la parte medular, lo que nos interesa a nosotros, entender en qué consiste esto del control de costos. Para eso vamos a pasar a la siguiente lámina, donde tenemos una definición, que es el control de costos. El control de costos implica identificar y reducir los costos para aumentar las ganancias de la empresa. Yo les mencionaba a ustedes en la primera incluso y en la segunda sesión que entre más alto sea el costo, más baja es la ganancia. Y entre más bajo sea el costo, pues muchísimo, muchísimo mayor va a ser el margen de utilidad que va a obtener la empresa. ¿Por qué es importante el control de los costos? Un control adecuado de los costos proporciona información sobre el gasto general de la empresa. Al identificar qué áreas son las más costosas y qué gastos se incluyen dentro de cada una. El control de costos puede implementarse primero en los proyectos para reducir los costos de un proyecto individual, con la esperanza de que la empresa pueda así aumentar las ganancias generales. Cada producción es un proyecto, así lo tenemos que ver nosotros. Cada orden específica que nos emite un cliente es un proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es un proyecto? Porque puede llegar María, por ejemplo, a solicitarme 10 camisas, pero ella las va a querer con un color específico, con una medida específica, con un diseño específico. Y cada una de estas cosas o de estos requerimientos que haga el cliente son específicos. Después va a llegar Luis y va a pedirme 10 camisas, pero van a ser colores diferentes, diseños diferentes, estilos diferentes, medidas diferentes y por supuesto los costos van a ser diferentes. También el precio de venta es diferente, pero hay que llevar un control detallado de cada uno de los ítems que utilices o que conformen la materia prima para, utilizada para generar el producto terminado. ¿Por qué importante? Porque definitivamente, entre mejor controles tus costos, pues mejor va a optimizar tus recursos y mayor va a ser tu margen de rentabilidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, muchachos? Yo creo que esto es bastante sencillo. Acá no estoy siendo bastante
rápido con esto, estoy avanzando rápido porque creo que está bastante claro, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede hacerla, ¿verdad? Recuerden que como les mencioné anteriormente, en la siguiente sesión vamos a la segunda unidad. Ya esto vamos a dejarlo hasta acá, después de esta sesión, ahí queda y vamos a entrar con la parte práctica en la segunda sesión. Si alguno tiene alguna pregunta, porque es importante que ustedes entiendan esto para poder avanzar. Yo pensaba que eso de que mencionaban ustedes, los costos variables, tienden como a malinterpretarse por el hecho de que dice variable, o sea, como que el costo va a variar y usted dice que no, permanece en los costos. En el caso de los costos variables, ok, estamos hablando de la clasificación. Son aquellos que cambian en función de la cantidad de producción. Es lo que yo te decía. Por ejemplo, si vos fabricas camisas, entonces llega María y te dice, quiero 10 camisas. Pero a esas camisas, como son para María, no le vas a poner no sé, puede que vaya un zipper en vez de un botón, puede que vaya un color diferente, el hilo sea diferente, la costura sea diferente. Entonces es variable. Si llega Luis después y te pide 10 camisas, el diseño no va a ser el mismo que el diseño que te pidió María. Entonces, tenés el mismo producto, que en este caso, por ponerte un ejemplo, la tela, pero es diferente. El hilo también te incurrís en ese costo para los dos casos, pero es diferente el costo porque el diseño de uno varía con respecto al otro. Son variables por los requerimientos que te hace el cliente, porque son órdenes específicas. Cuando veamos esa parte lo vas a comprender mejor, pero sí tiende a confundir porque son variables, pero sí cambian, no es que no cambien. Los fijos son los que no varían. Los variables, sí, son los que se dependen o están en función de la cantidad de producción. Si se produce más, se necesitarán más materiales, más materia prima, más mano de obra. Por eso son variables. No es lo mismo producir 10 camisas a producir 15. Sí incurrige en materiales y mano de obra para elaborar las dos órdenes, pero las proporciones son diferentes, perdón. Por eso es variable. Correcto, ya, correcto. Ok. Entonces ya vimos la parte del control de costos y luego vamos a a la planeación y el control de costos. El control de costos es una parte esencial de cualquier estrategia financiera. Cuando haces el seguimiento de las finanzas de una empresa, ¿cómo puedes mantenerte dentro del presupuesto? ¿Quién puede responderme esto? ¿Cómo hacer para mantenerme dentro del presupuesto? ¿Cuál es la clave? Bueno, yo sería uno, por experiencia propia, verificar qué, qué recurso es el que mayor me está consumiendo y por qué lo está consumiendo y ver la manera en cómo reducirlo. Cuando hablamos de recursos nos referimos a gastos, ¿cierto? O costos o gastos. Entonces, un mejor control tengas de tus costos, entonces te va a permitir mantenerte dentro del presupuesto para que no vayas a sobregirar ese presupuesto, para que no vayas a necesitar más de lo que vos habías presupuestado. Imagínate que digas, cuando un cliente te cotiza, vos presentas tu precio y tu precio está basado en tu costeo, en tu proyección. Imagínate dar un precio y después te das cuenta que te vas a tener que sobregirar en tu presupuesto. Y a lo mejor vos pensabas gastar 8 pero vas a gastar 10 y tu precio de venta era 10. Entonces, al final no estás ganando. Ven en un ejemplo práctico cuál es la importancia de controlar los costos. No es solo estructurarlo, no es solo ir y pedir facturas, anotar, llevar un control detallado, sino es que hay que darle seguimiento también. Al igual que un presupuesto personal, puedes implementar diferentes técnicas, como categorizar los gastos. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando, a ver, hoy es 5 de febrero, nos pagaron la semana pasada? ¿Qué tenemos que hacer para que ese pago para los que trabajamos nos dure hasta el próximo pago, hasta la próxima quincena? Sí, adelante, examen. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pues yo considero que para ajustar, ¿verdad? Hasta la otra quincena, todos como pues colaboradores hacemos un presupuesto. Lo que yo hago es proyectar mis gastos un poquito más por cualquier Eso se cosa llama que considerar un margen de error.
vos decís, yo tengo presupuestado en esta quincena gastar 500 córdobas en pasaje, Ajá, pero a lo mejor solo necesitas 350, entonces vos estás considerando 150 por cualquier cambio. Y eso, ujú. pues, eso es muy sano. Cuando trabajen en la parte de una estructura de costos, siempre es sano considerar un margen de error. Y Porque siempre voy, yo ejemplo, yo en lo personal siempre lo hago pues por lo que tengo 2 hijos y entonces siempre surgen sí, cosas. imprevisto. Así es. Sí, excelente, sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, categorizar los gastos. Si antes, la quincena pasada fuimos a comer fuera, entonces esta quincena no vamos a poder hacerlo, porque a lo mejor tenemos una emergencia o tuvimos una emergencia y eso significó pues una erogación que no teníamos contemplada. Entonces, ¿qué nos queda? Categorizar los gastos. Esto es importante, esto puede esperar, esto es para ayer y así. Identificar las áreas en las que el equipo gasta más dinero. Esto cabe dentro de las empresas. Y encontrar formas de limitar los gastos en cada una. Al hacer todo esto con éxito, podrás controlar el presupuesto y aumentar las ganancias. Y ahí volvemos a lo mismo. Entre más alto sea el costo, menos ganancias y viceversa. Los principios básicos del control de costos son similares para los presupuestos corporativos y personales. Vos puedes presupuestar que el costo de un producto es 10 córdobas, por ejemplo, pero si logras que sea el costo final sea por menos de lo que vos tenías proyectado, pues va a ser muchísimo mayor la ganancia. A eso se refiere. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? Quedó claro. Ok, bueno, Yo le entendí. ok, perfecto. Ok, acá tenemos un ejemplo práctico. Imagínense trabajar en un restaurante o en un hotel. Entonces vamos a costear un servicio de comida, un plato de comida. Imagínense el tequio que significa esto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y esto aplica para todo, no solo para la elaboración de comida. Esto perfectamente lo podemos ajustar para cualquier actividad, para cualquier tipo de negocio, cualquier actividad comercial. Lo primero que tenemos que hacer es elegir un proveedor, hacer acuerdos de compra, pactamos volúmenes de compra, promociones, regalías, descuentos, bonificaciones. Todo esto lo hacemos en la primera fase, que es la negociación, entre la que nosotros estamos acordando un precio con nuestro proveedor para adquirir la materia prima. Luego tenemos el almacenamiento, donde vamos a ubicar este producto. Como en este caso es un plato de comida, estamos almacenando alimentos, tenemos que tener un almacén adecuado para que la mercadería no se eche a perder. Tenemos que controlar y tener un control y rotación del stock. No podemos comprar una lechuga la semana pasada, tenerla ahí y encima de eso comprar otra y volverla a almacenar. Ya vamos a tener dos, sabemos que es un producto perecedero y se puede dañar. Y cualquier pérdida en este rubro es significativa. Luego tenemos la contaminación alimentaria, producto de que se vaya a perder el producto. Como tercer punto tenemos el control de la merma. Y este es un punto clave. Escándalo. ¿Qué significa escándalo en términos de costos? Escándalo es una ficha en la que vos vas anotando, es como una bitácora por producto, por insumo. Ahí vas a ir anotando las porciones que tiene que llevar cada plato de un producto. Por ejemplo, de una cebolla, generalmente las empresas hoteleras, los restaurantes, compran los productos por peso. En el caso de la cebolla, por ejemplo. Para hacer arroz, no sé, se me ocurre una libra de arroz. Entonces ellos compran la cebolla con el mismo peso, es decir, 10 cebollas que pesen una libra cada una, por ejemplo. Entonces de esa libra van a sacar 4 trozos y cada trozo equivale a la porción de una libra de arroz. Así de esta manera lo van manejando. Entonces, en el escándalo, que una ficha es como un Cardex, van anotando esto de las porciones. De manera que si el cocinero hoy soy yo y mañana llega otro, esa ficha te va a servir como guía para manejar esto de las porciones. Hay una capacitación de personal y compra de mercadería irregular, porque de repente se acabó el azúcar, se acabó la sal, se acabó la salsa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una compra de mercadería irregular.
¿Esto influye en el costo? Sí, porque si vos compras por volumen, obtenés un mejor precio. Pero si estás comprando parte por parte o poco a poco, entonces el costo va a ser muchísimo mayor. Luego tenemos las porciones como cuarto punto. Porciones adecuadas, medidas, por supuesto, respetando el escándalo. El escándalo es una ficha de medidas. El punto número 5 tenemos el descarte responsable y el reaprovechamiento eficiente. Esto de la comida, desde mi punto de vista, es un negocio redondo. Aquí vos haces arroz hoy y te sobró arroz, mañana lo convertiste en gallo pinto y ya lo vendiste como desayuno. A eso se refiere la parte del reaprovechamiento. ¿Qué puedo hacer yo con lo que me sobró para hacer este producto? Con los retazos de tela, por ejemplo, en el caso de la fabricación de ropa. Luego tenemos producción, producción según demanda. Si estoy trabajando en un restaurante, no voy a hacer 10 libras de arroz cuando yo sé que solamente vendo 3 libras, 4 libras. Entonces, a eso se refiere cuando dice proporción, producción según demanda. Y en la parte número 7, acá es donde entra la parte administrativa, los robos y hurtos. Establecer un menú para el personal, es decir, de que lo que vos vayas a vender no sea lo mismo que le vas a dar a tu personal porque no es lo recomendable. Contrastar la facturación, ¿qué significa eso? Comparar la facturación del día con tu salida de inventario, con tu entrada de efectivo. No ubicar al vestuario cerca de la cocina y esto que sigue acá, que es parte de control, que no es medular. Al menos para la parte productiva, no, pero es como controles administrativos, que eso le compete ya a otra área. Y como punto número 8 tenemos ventas, establecer un sistema de control dotando del equipo necesario, ¿verdad? Para hacer esta labor. Porque de repente hay algunas compañías que vendes, pero no saben que venden. Ellos saben que ingresó un dinero, pero no saben de qué recursos se desprendieron para poder obtener ese dinero. Para poder controlar tus costos, si controlas tus costos, también tienes que controlar tus ingresos. Porque si controlas costos y no controlas ingresos, no sabes cuánto ganas. Vos puedes tener la certeza de que el costo de este plato de comida es 10 córdobas, por ejemplo, pero vendiste 12. ¿Sabes cuánto es tu ganancia? Al final tenés claro que tu costo es de 10 córdobas. Esa parte del inventario, la venta, la proporción de la comida para los colaboradores. Ok, no. Establecer, dice, un menú para el personal. ¿A qué se refiere eso? Algunos comercios, como los hoteles y ¿Yo? restaurantes, tienen como ¿Cómo el política ya? darle ¿Ah? a su personal la comida. Regálenme un segundo, porfa. Esta sesión va a terminar en 3 minutos. Permítame, voy a expandir unos 10 minutos más. Ya regreso, permítame. Se me olvidó que estoy con otro usuario, no voy a poder expandir. Bueno, a eso se refiere. Aquí tiene, lo que pasa es que algunos comercios tienen como política pues, entregar o darle al personal eh, los tres servicios de comida, ¿no? Los del día, los 3 tiempos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si vos vendés, por ejemplo, churrasco de pollo o de res, no puede ser que eso mismo le entregues a tu personal, porque no vas a entregarle tu producto estrella, no se lo vas a dar a tu personal. A eso me refiero. Generalmente les dan otra cosa, pues a eso se refiere. Vamos a ir un poco rápido, muchachos. Cualquier pregunta que tengan, agradeceré que la hagan en la próxima sesión porque definitivamente pues no me va a dar tiempo. Esta parte de métodos para controlar los costos de la empresa también lo vamos a abordar en la siguiente sesión y pues prácticamente el tiempo que tengo ahorita, permítanme un segundo, va a ser este tiempo que me resta, que son 2 minutos, sería para hacerle una orientación. Este material ustedes ya lo tienen se los compartí al grupo de WhatsApp. Ahorita terminando esta sesión se lo voy a compartir eh, en la plataforma. Esto va a quedar en la tercera sesión, igual que este video, porque esta sesión se está grabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la próxima sesión? En los primeros minutos voy a abordar estas láminas que quedan pendientes, que ya sería lo último de la parte teórica. De aquí, lo último, la parte medular, el ciclo del proceso de producción y las cuentas
contables utilizadas en el proceso de producción, que sería materia prima, productos en proceso y productos terminados. Les voy a avisar entonces en la siguiente sesión, les voy a indicar en qué momento vamos a utilizar estas cuentas. Por ahora, les voy a dejar como tarea para el domingo que me realicen un ensayo de la sección número 5 de las NIF para pymes. Las NIF para pymes también les voy a dejar el archivo en PDF en la sesión número 3 para que por favor tengan esto para el próximo domingo. Se entrega de manera individual, tiene un puntaje o un valor de 5 puntos. Un ensayo se entrega en físico individual para el próximo domingo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta antes de finalizar porque está restando exactamente un minuto. Repita, por favor, ¿ensayo de qué? Un ensayo sobre la sección número 5. De todos modos, les voy a poner al WhatsApp, al grupo les voy a poner la orientación. Sí, al grupo lo voy a poner. Entonces, eran 40 minutos, qué rápido, pero bueno. Entonces nos vemos el domingo, muchachos. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. Dele, profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.